continuando con la consulta pública que se está realizando por la ley de calabozos policiales aquí en el seno de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar al abogado Luis Izquiel, quien ha sido partícipe de la redacción de esta ley. Sí, hoy finaliza el proceso de consulta de esta ley de calabozos que debería conllevar a que esta ley pase a la plenaria para ser aprobada en segunda discusión y intente ser ley vigente en Venezuela. Esta ley viene a ponerle orden al caos que se ha generado en los calabozos de policía desde hace aproximadamente unos 5 años. No solo establece esta ley el lapso en el que pueden permanecer los detenidos en los calabozos, que es un lapso mínimo, el lapso que establece la Constitución, que son las 48 horas para que un juez decida sobre la ratificación o no de la detención que hace un cuerpo policial. Ese es el lapso máximo que puede estar un detenido en un calabozo de policía, sino que también viene a regular los derechos de esos detenidos en estos calabozos que hoy sufren graves violaciones a los derechos humanos. Esta ley habla de el derecho que tienen a las visitas, el derecho que tienen a la alimentación. Hay casos terribles de desnutrición y de presos que han fallecido por falta de alimentos en los calabozos de policía. Hace poco vimos un video que se hizo viral de 2 reclusos saliendo de un calabozo policial en el estado Carabobo, prácticamente como que si estuvieran saliendo de un campamento nazi, de uno de estos campos de concentración nazi. También hay problemas allí de violaciones a los derechos humanos relativos a la falta de asistencia médica. En estos calabozos hay tuberculosis, escabiosis y otro tipo de enfermedades. En fin, todo un caos completo que se ha generado. Fugas de detenidos, hacinamiento masivo en estos calabozos. Estamos hablando de que hoy hay alrededor de 40.000, 45.000 presos en unos calabozos que tienen capacidad para albergar alrededor de 6.000 presos nada más. Es decir, esto se traduce en un hacinamiento de 500, 600%. Todo esto es un caos generado por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que se ha negado a autorizar los traslados de las policías municipales, policías estadales, de estos reclusos a las cárceles formales. Si esta ley, por la situación que todos conocemos que hay en el país, de un supuesto desacato de la Asamblea Nacional que viola la voluntad popular, pero que es una realidad hoy en Venezuela, si esta ley llega a ser obstaculizada, entonces quedará en la conciencia, quedará en la responsabilidad de quienes obstaculicen este proyecto de ley todo el caos que se siga generando en los calabozos de policía, que por cierto ya ha dejado 2 masacres importantes. Estamos hablando de la masacre ocurrida en la policía del estado de Amazonas en el año 2017, 39 reclusos asesinados allí, y la masacre de la policía de Carabobo este año, que dejó 69 reclusos fallecidos. Fíjese, en ese mismo caso, habían personas dentro, mujeres dentro, durmiendo dentro de esos calabozos. ¿Esto también técnicamente se tocó dentro de la ley? Sí, claro, es que eso es parte del caos que hay en el tema de los calabozos de policía. Acá se regulan las visitas, pero por supuesto esto es una irregularidad, que se queden familiares o personas que no están allí detenidas durmiendo en esos calabozos de policía. Eso es lo que se denomina la llamada pernocta, que viene de la época en que Tarek El Aizami era ministro del Interior y Justicia, permitió que familiares, gente extraña a la población reclusa durmiera allí tanto en las cárceles formales, pero eso se está repitiendo también en los calabozos y eso genera toda una cantidad de irregularidad e inclusive viene a aumentar el hacinamiento. Sí, esta ley viene también a regular y a ponerle orden a esa situación. En este diagnóstico que ustedes han hecho, ¿cuáles son los policías que están en peor situación con este hacinamiento? Mira, el hacinamiento es general en todas las comisarías de policías municipales y estadales del país, pero por supuesto hay unas más graves que otras. Me decía Humberto Prado del Observatorio Venezolano de Prisiones que en un viaje que hizo al estado Sucre, había más presos en la comisaría de policía de Cumaná que en la cárcel formal. Estamos hablando de que el caos que generó Iris Varela desde el año 2013 aproximadamente ha creado 2 sistemas penitenciarios paralelos, el formal, el de las cárceles que todos conocemos, Tocorón, Tucuyito, El Rodeo, etcétera, y este otro sistema penitenciario en calabozos de policía, donde hay más o menos el mismo número de población reclusa. Estamos hablando de 40 a 45.000 reclusos en calabozos de policía y unos 50 a 55.000 en el sistema penitenciario formal. Entonces tenemos 2 sistemas paralelos. Y esos son sitios que no están aptos para albergar a ese número de detenidos. Estamos hablando, como mencioné anteriormente, que en lo que va de año se han producido 200 fugas, alrededor de 200 fugas. Son detenidos procesados por homicidios, por secuestros, por robos.
que por esta irresponsabilidad de mantenerlos en sitios no aptos para hacer una cárcel, vuelven a las calles muchos de ellos a seguir delinquiendo contra la ciudadanía. ¿Hay capacidad en los centros penitenciarios del país para albergar y descongestionar los calabozos policiales? Porque también hay varios centros penitenciarios en donde también se observa o también se registra hacinamiento. ¿Hay esa capacidad de poder que se cumpla esas 48 horas efectivamente de lapso en los cuales están los detenidos en los calabozos policiales según la ley? Claro, la ministra penitenciaria dice que esto es el país de las maravillas y que ella tiene bastante cupo en las cárceles. Entonces, si eso es verdad, lo que ella dice, bueno, que comience a trasladar los detenidos del caos de los calabozos de policía al sistema penal formal maravilloso ese que ella dirige. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Ahora bien, el hecho de la irresponsabilidad del gobierno central en no construir cárceles en el país, en no atender lo que es la infraestructura del sistema penitenciario formal, no se puede traducir en lanzarle el problema a los alcaldes y a los gobernadores. Por cierto, la mayoría de tendencia oficialista, porque este caos de los calabozos de policías municipales y policías estadales afecta a todo el mundo, pero todos sabemos que la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los alcaldes son de tendencia oficialista. Entonces ella no puede, por una irresponsabilidad de ella, por una negligencia de ella en la construcción de cárceles del país, lanzarle este problema a los alcaldes y gobernadores. Bien, escuchamos declaraciones de Luis Izquiel, quien forma parte de este grupo de expertos que han hecho esta consulta pública sobre la ley de calabozos policiales. Tienen al menos 60 días transcurridos desde que inició la consulta. Indicaba que el nivel de hacinamiento en el país, se habla de unos 40.000 presos en los calabozos policiales, cuando estos tienen capacidad para 6.000 presos. Los calabozos de todo el país tendrían esta capacidad de 6.000 presos y hoy se estaría hablando que en ellos se encuentran unos 40.000 privados de libertad. Uno de los estados que él indicaba que estarían más afectados sería el estado Sucre, donde aparentemente hay más reclusos dentro de los calabozos policiales que en las mismas recintos penitenciarios. Indicaba que esta ley que ellos prevén que no va a ser aprobada por el gobierno nacional, con esto se estaría violando pues el derecho de los ciudadanos y de los mismos reclusos, quienes tienen su derecho de asistir a cárceles comunes y no de estar en más de 48 horas en los recintos de las policías locales. Él aseguraba pues que si esto no se da, se estaría violando nuevamente la Constitución y los derechos de todas estas personas. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.